Muy buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Como dice la frase de cajón, el que es caballero repite, y por eso hoy repite el profesor Mauricio Montoya, pero hoy nos trae un curso diferente llamado Religiones del Mundo. Y antes de hablar detalles de este nuevo curso del proyecto Universidad Nómada, les recuerdo que toda esta semana hemos estado estrenando nuevos Por cursos eso hoy y repite el también me profesor parece Mauricio Montoya, muy pero importante que podamos desarrollar nuevas temáticas y que este curso también sea una oportunidad de seguir avanzando, así como lo hicimos ayer con el curso de conflicto armado y también como lo hemos hecho con el curso de género, de biopolítica, de historia desde las toponimias, de historia de la vida pública de Uribe y también cursos de pensamiento crítico. Un cordial saludo para el profesor Mauricio. Mauro, ¿cómo está, hombre? Hombre, Wilmer, muchas gracias. Saludo para vos también, un abrazo, un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Y bueno, como lo habíamos prometido y como se había acordado también pues en este proyecto que ha empezado ya de la Universidad Nómada, pues yo quería sumarme con dos propuestas, una que tenemos pues conjuntamente vos y yo, que es la de conflicto armado y procesos de paz, y esta pues que yo he propuesto para promover también la idea de un interés en relación con el tema de las religiones del mundo. Así que, al igual que ayer, vamos a hacer como hoy una especie de charla introductoria para que la gente se entere un poco de qué va a ser este curso o esta propuesta y así pues empecemos a motivarlos y a invitarlos para que se junten y podamos en comunidad aprender sobre estos temas. Esa es la idea de Mauricio. Además que el tema de las religiones es muy interesante y más la forma como usted lo aborda desde ese curso, porque recuerdo que por allá en el año 2011, 2012, yo lo invité al curso de argumentación y lectoescritura, que ahí trabajábamos el concepto de las falacias lógicas, de los sofismas, de los paralogismos, y usted hizo una charla a mis estudiantes de la Universidad de Antioquia y ellos quedaron fascinados con el contenido de su curso y con la forma como usted lo maneja. Y por eso mismo me parece que este curso va a ser todo un éxito y más porque usted trabaja la religión desde la academia, desde curiosidades, desde un enfoque comparativo, trabaja las religiones, tanto occidentales como orientales, tanto nuevas como antiguas, y no es desde un punto de vista fanático o fundamentalista. Y eso sí, vos tenés una característica que te admiro, que es un respeto por las creencias. A mí me cuesta un poco más respetar ciertas creencias, pero de todas maneras debe ser porque en la única universidad católica que yo trabajé era más laica que yo mismo. Era laica en la práctica, si los jefes fueran curas. En ese sentido, Mauricio, quisiera preguntarte por qué un curso de religiones del mundo y más en un contexto en el que vemos que en la primaria, en la secundaria, se trabaja solo religión singular y no religiones del mundo, y es particularmente un monopolio educativo que tiene la Iglesia Católica, que de cierta manera ha permeado nuestra formación, pero en el caso de tu curso es religiones del mundo en plural. Bueno, lo primero que quisiera decir frente a esa pregunta es que cuando yo estaba terminando mi pregrado en filosofía, tuve la oportunidad, pues debía tomar algunas materias optativas, como todos en las universidades, y opté por el curso de Religiones del Mundo. Entré como estudiante, ahí conocí al que hasta actualmente sigue siendo mi jefe hoy en la universidad, y él fue el profesor de ese curso. Yo quedé muy interesado, estaba muy inquieto por el tema, aprendí mucho en ese momento y tuve la oportunidad con él pues de compartir y él me empezó a convidar a sus cursos y ahí me fui empapelando más. El tema ya me había gustado desde tiempo atrás y aquí viene incluso una primera recomendación para pensar esto. Miren, yo siempre he pensado que las religiones son un viaje, son vistas, deben ser vistas como un viaje que la gente hace en el mundo
pero un viaje que también la gente cree que hace cuando ya no está en este mundo. Hay un libro muy interesante que se llama El viaje de Teo, de una profesora de apellido Clementine. Eh, ese es una novela. Quienes han leído El mundo de Sofía saben que El mundo de Sofía es un caminar por la filosofía a partir de las cartas que le llegan a esta niña llamada Sofía. En este caso, el juego es con un niño que se llama Teo, cuyo término significa Dios, pero el nombre del niño es porque el niño pues, está llamado Teo y es un niño que tiene como una enfermedad terminal, pero entonces decide una tía y sus familiares empezar a viajar con él por el mundo de las religiones. Entonces van a Egipto, van a la India, y es una novela muy bonita, es una novela muy interesante. Entonces es un primer elemento. Las religiones deben ser entendidas como un viaje, ¿sí? Así como el turista viaja también para aprender, en las religiones también estamos viendo un montón de cosas. Y en ese viaje nos encontramos con muchos símbolos, pero ahorita hablaremos de eso. Y un segundo elemento, pues para responder a tu primera pregunta, es que claramente eh, en muchas partes, en las instituciones educativas, lastimosamente, pues se sigue pensando que el concepto de religión es el concepto de catequesis. Es decir, es enseñar como para celebrar un sacramento. Entonces se da la clase porque vas a hacer la primera comunión o porque vas a hacer la confirmación. Y bueno, cada cual pues es muy respetable. Sin embargo, yo creería que una de las cosas que hay que hacer en el mundo contemporáneo, sobre todo en un mundo tan plural, con tantas creencias, con tantas ideologías, pues qué mejor que enseñar religiones perdón, en plural, con el objetivo de que la gente entienda que profesan, que creen, que entienden otros y por qué lo hacen. Entonces, en esa medida, yo desde que tuve la oportunidad pues, de estar en este curso como estudiante y luego cuando me empecé a vincular a la universidad como profesor, en una de esas, el que era pues en ese momento mi profesor y después era ya mi jefe, me dice, Mauro, te atreves a tomar un curso de religiones del mundo. Y yo me asusté al principio, pero luego dije, listo, bacano. Y empecé y hice mis primeros pinos en eso. Y digo, pues aquí termino contando esta anécdota. Trabajé en un colegio, no voy a decir el nombre, en el que tuve una variedad de problemas con el coordinador porque yo quería enseñar religiones, o sea, me dijeron que me tocaba enseñar religión y yo dije, listo, yo enseño religión, pero religiones del mundo. Y ese fue pues un lío porque él quería que yo enseñara catequesis y al fin no. Y tuvimos una experiencia muy bonita y fue que con los estudiantes fuimos a visitar los centros de culto en Medellín de los distintos fenómenos religiosos. Entonces vamos donde los Hare Krishna, vamos donde los judíos, vamos donde los hermanos musulmanes, llevamos incluso, he llevado a clase a personas que leen la carta astral para que vean todos los fenómenos religiosos. Entonces, y en eso la universidad, que cualquiera pensaría que no, este es un curso montado por gente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cualquiera diría, uy, no, esta gente está diciendo eso, porque es que está pensado como un curso para entender, comprender y digamos, analizar los fenómenos religiosos como una fenomenología de la religión, como técnicamente se llamaría. Solo que aquí no la queremos llamar así, sino que la vamos a llamar más religiones del mundo, pero en realidad podríamos decir es una fenomenología de la religión, es decir, un estudio de la religión como un fenómeno, así como el fútbol es un fenómeno, pues la religión también es un fenómeno. Sí, Mauricio, me parece muy interesante eso de comprender la religión como un fenómeno. De hecho, pues cuando yo hice mi trabajo de pregrado en historia sobre el tema de las imágenes de la música heavy metal y del death metal y todo eso, yo también trabajé el tema de las religiones desde Emile Durkheim, desde Clifford Geertz, y desde ahí empecé a ver el tema de una manera más académica y menos pasional, porque muchas veces la religión se trabaja desde el fanatismo creyente, desde el fanatismo ateo, o incluso desde el fanatismo agnóstico, porque el agnóstico también puede llegar a ser fanático, y con ese enfoque que se brinda desde la antropología, desde la sociología, en este caso tuyo, desde la filosofía y la historia, me parece que es muy interesante. Además, porque alguna vez estaba buscando la etimología de la palabra religión, que significa religare o volver a ligar. Así que si uno se pega de la etimología, la ciencia también podría llegar a ser una religión, como lo discutíamos en el curso de biopolítica, que cuando usted es fundamentalista de algo, tiene ese sentimiento religioso por ese algo y también puede tener dogmas o también puede tener un ritual o unos dioses o unas autoridades que parecen incuestionables.
En este contexto, Mauricio, me gustaría preguntarle de qué trata la primera unidad del curso, cómo se motiva a los estudiantes para que no vayan a cancelar el curso, para que vean que es un curso que es crítico, analítico, histórico, filosófico, que no es un curso ni fanático, ni radical, ni fundamentalista. Bueno, un punto que yo quiero aclarar aquí, que me parece que es importante incluso cuando uno lo piensa con los estudiantes de colegio, ¿no? Eh, Uno tiene que entender que uno no está haciendo proselitismo de ninguna doctrina religiosa. Así como el que enseña historia, pues no está para formar historiadores, está para dar unas bases y unos puntos críticos, ¿cierto? Ya después el que quiera ser historiador, pues lo hará, o el que quiera ser matemático lo hará. En este sentido, cuando uno de los beneficios que tiene la clase de religiones del mundo es que llegan estudiantes de todas las carreras, y eso es muy interesante, porque no llegan, pues la gente pensará, ay, llegan teólogos, no, y puede llegar un teólogo, pero llegan administradores. Yo he tenido gente de diseño que pensarán, curso de religiones del mundo, pues nos van a dar aquí cristología, ¿no? Que es una materia que también se ve y es interesante, pues si uno le da un enfoque distinto. Entonces, lo primero que yo hago, y ahí viene pues como con tu pregunta, la idea de este curso en la Universidad Nómada, en la Universidad Popular, es buscar que haya como 4 caminos, 4 unidades. En la primera unidad, la idea es acercar a la gente a un tema simbólico, ¿no? Y por eso la primera unidad se nutre de muchas preguntas, se nutre de preguntas que uno cree que sabe, pero que en realidad no sabe. Y que cuando las responde o cuando el profesor las responde, la gente queda como, ay, pues madre, yo nunca me había preguntado eso. Puede ser una bobada, pero en realidad digamos, marca a la gente porque es como curioso, o sea, la gente se va pensando. Yo la primera clase de la universidad, cuando llegan los estudiantes, yo lo que hago es que proyecto en el proyector, proyecto preguntas. Entonces yo llevo 15 preguntas y esas 15 preguntas pues las voy resolviendo con los chicos y digo, bueno, alguien sabe la respuesta, alguien da algún aporte, puede ser que esté acertado o no. El objetivo no es evaluar, el objetivo es saber cuál es digamos, el bagaje que la gente trae y que la gente no que la gente se vaya diciendo, ay, yo qué bruto soy, no sé nada, no, sino que la gente se vaya diciendo, ay, qué bacano, venimos a aprender unas cosas que no sabemos y que pueden estar incluso enmarcadas en nuestro saber cotidiano. Y yo le digo, por ejemplo, a los estudiantes, bueno, usted es psicólogo, ¿quién quita que el día de mañana usted se encuentre con una persona, como usted estaba diciendo ahorita, un fanático religioso? Bueno, ¿usted cómo actúa frente a eso? También tiene que entender esa situación, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que es un empresario y se va a trabajar al oriente y le toca encontrarse con una comunidad de trabajadores que son todos musulmanes, entonces, y le dicen, tenemos que rezar 5 veces al día, hermano, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a negociar eso? Dicen, no, es que tenemos que trabajar, sí, pero ¿y entonces la religión qué? Entonces, en ese marco, la primera unidad es una unidad donde se tocan los elementos simbólicos, qué es la religión, cómo se va metiendo uno a eso, y allí encontramos algunos aspectos curiosos. Quiero terminar esa idea de la primera unidad leyéndoles un cuento corto de los cuentos de la India de Goroyovsky. Estos relatos nos ayudan también a invitarnos a pensar sobre la religión. Hay muchos, yo en mi clase trato de leer también algunos textos que tengan que ver con eso. Dice, cuando hieres, me hieres. Texto basado en el Bhagavad Gita. Una de las diosas más bondadosas, piadosas y benevolentes del panteón hindú es Parvati, la esposa de Shiva. Su atributo más sobresaliente es su extraordinaria compasión. Uno de sus hijos era Kartikeya. Cierto día, mientras jugaba Kartikeya, hirió con sus uñas a uno de sus compañeros. De regreso a su casa, el joven se acercó como de costumbre a su madre para darle un beso, pero al aproximarse al bello rostro de la diosa Parvati, notó con sorpresa que ella tenía un arañazo en la mejilla. Madre, dijo Kartikeya, hay una herida en tu mejilla, ¿qué ha sucedido? Preguntó sin adivinar que aquel día su madre le obsequiaría una de las más bellas lecciones de sabiduría. Con sus ojos oscuros y serenos, la hermosa Parvati le contempló. Se dirigió a él con su habitual dulzura y un dejo de melancolía en la voz para explicarle. Lo que ves en mi mejilla no es sino un arañazo hecho con tus uñas. El joven se sintió confundido y se apresuró a responder. Madre, jamás osaría hacerte daño. No concibo en mí ningún sentimiento o actitud que pueda herirte en lo más mínimo. No hay ser al que yo ame tanto como a ti, querida madre. La diosa le sonrió plácidamente. La sonrisa iluminó su rostro.
Hijo mío, dijo entonces, ¿acaso has olvidado que esta mañana arañaste a uno de tus compañeros de juego? Así fue, madre, repuso Kartikeya, no lo he olvidado. Pues entonces, hijo mío, de nada debes sorprenderte. Como bien sabes, nada en este mundo existe fuera de mí. En mí existe la creación entera. Al herir a otro ser, no puedes evitar herirme a mí. Si haces daño a otros, me haces daño a mí. Miren ese relato tan interesante, que es incluso un relato no solo oriental, sino que es un relato también de moral, y que, bueno, un poco eso también vamos mirando en las religiones, porque hay un dato que uno trata de sintetizar en la primera gran unidad y es este: todas las religiones tienen como una especie de estructura común. Yo les pongo mucho el ejemplo a mis estudiantes como de que este vaso que yo tengo en mi mano en este momento es un vaso que es como si fuera una estructura. Todos en el mundo nacemos con una estructura, solo que esa estructura se llena de diferente manera. Los que nacieron en la India, pues se llenaron con unas estructuras, llegaron con unas ideas, este vaso, distintas a los que nacimos acá. Entonces, eso de alguna manera es lo que Levi-Strauss hablaba en el estructuralismo, o de alguna manera también en las concepciones religiosas. Entonces, más o menos eso es lo que se buscaría trabajar en esa primera unidad, Wilmer, para que se haga un balance general y ya luego pasar a otros procesos. Mauro, muy interesante esa propuesta para la primera unidad y también me llama mucho la atención los comentarios incluso que ya tenemos aquí. Aprovecho para saludar a Claudia Pilar Mejía Osa, quien nos saludó hace 15 minutos. Andrea desde Bogotá nos hace un comentario que desde ahí voy a fundamentar la segunda pregunta en conexión también con el contenido de la materia. Ella dice, la religión es la política, el deporte como el fútbol son temas muy sesgados y en ese sentido quiero compartir una pequeña reflexión y también una pregunta para Mauricio y también en relación con la segunda unidad del curso. Si bien es cierto, a nosotros nos han enseñado que de fútbol, política y religión no se puede hablar, yo siempre he sostenido que sí se puede hablar desde que sea con argumentos académicos, respetuosos, con argumentos críticos, pero si uno va a hablar con fanatismo, prácticamente no puede hablar de ningún tema, ni del amor, ni de cocina, o sea, el fanatismo es el problema no es ni siquiera la religión en sí, más allá de que algunas religiones tienen un contenido en donde se puede excluir a los que no creen en esa religión o a los que no tienen determinado género, orientación sexual o ideología política. Y en ese sentido quiero preguntarle a Mauricio, y también en consonancia con lo que es la segunda unidad del curso, cómo se trabaja las religiones como contenidos sin afectar lo que ciertas personas creen, porque alguna vez me llegó una carta de un profesor que conocemos nosotros, el profesor Juan Guillermo Gómez, que un estudiante casi le tira una silla solo porque el profesor citó a Voltaire, y Voltaire es crítico del catolicismo, ni siquiera es crítico de la creencia, sino de la forma como el catolicismo se imponía en el siglo XVIII, y Voltaire hablaba mucho del tema de la tolerancia. Entonces, en esa medida, teniendo en cuenta lo que plantea Andrea y también este tema de formas y contenidos, formas de hacer proselitismo y contenidos que son inherentes a las religiones, en donde se establecen unas jerarquías sociales, unas jerarquías entre creyentes y no creyentes, unas jerarquías entre cierta ideología política y otra. Mauricio, ¿cómo trabaja esa segunda unidad? Y también qué piensa Mauricio de este tema de ver que, a pesar de que son temas generalmente sesgados, también se pueden trabajar de una manera académica y profesional. Bueno, yo voy a decir primero, pues que, como muy bien dices, pues las siguientes unidades, pues voy a mencionar de una vez algo de todas las unidades, pero volveremos sobre ello. Pero la segunda unidad es una unidad que busca trabajar ya, después de una introducción, las religiones de Oriente, lo que podríamos llamar el Oriente Lejano, ¿cierto? Y algunas religiones tribales. Claro que las religiones tribales también se trabajan en la introducción, pero acá es acercarnos un poco al hinduismo, al budismo, al taoísmo, a doctrinas
que sin ser del todo religiosas como el confucianismo, son también doctrinas morales y políticas. Entonces, en esa segunda unidad, un poco ir hacia el oriente y también en las que siguen, pues ya lo diremos, pero hacia las otras religiones. Eh, Antes de responder a la pregunta que hace Andrea y la que tú planteas, pues yo quiero seguir con esta idea de que lo valioso también de acercarnos a estas religiones es entender que tienen un fundamento social, político y moral. Las religiones también son estructuras, son sistemas, por ende son jerárquicas algunas, mayoritariamente verticales, ¿sí? Entonces, antes de responder a la pregunta que hace Andrea, quiero invitarlos a escuchar este texto también de estos relatos sobre el mundo oriental. La taza de té. Un erudito llegó hasta un bosque de la India en busca del consejo y las sabias enseñanzas de un maestro Mahatma. El hombre, a pesar de ser un prodigio de ilustración, no podía acceder al camino de la meditación y trataba de explicarle sus dificultades al maestro. El maestro, ni bien comenzó a escuchar la argumentación del viajero, le sugirió que después de tomar una taza de té, ambos estarían en mejores condiciones de abordar el tema de la meditación. Pero el desasosiego, la inquietud y la impaciencia invadían el ánimo de aquel hombre que respondió con acritud a su invitación. Olvidé el té, olvide el té. He venido aquí a aprender a meditar y quiero hacerlo ahora mismo. Déjese de tonterías. El maestro no se sorprendió. Sabía que las personas que creen saber son las más ignorantes. No se escuchan más que a sí mismos. ¿Por qué estás tan apurado?, le preguntó el maestro. Tenemos tiempo de sobra para relajarnos y tomar una taza de té. Luego hablaremos sobre el tema que te ha traído hasta aquí. En cuanto terminó de decir estas palabras, el hombre sabio se dispuso a preparar tranquilamente la infusión. Al cabo de un rato, regresó junto al erudito trayendo una tetera humeante y 2 tazas. Se sentó, le ofreció una taza a su invitado, que la tomó entre sus manos y comenzó a llenarla de té. La taza se llenó, pero él continuó virtiendo el té en ella hasta que comenzó a derramarse. El erudito agitaba su mano en el aire mientras exclamaba: «Pare, la taza está llena». Pero como el maestro no lo escuchaba y seguía sirviendo el té, que ya formaba un charco en el suelo, gritó fuera de sí: «Está ciego, está loco, ¿acaso no ve que la taza ya está llena y que el líquido se está desbordando?». «Así es», le respondió el maestro, «la taza está llena y no puede contener ni una sola gota más. Veo que se da cuenta de eso. ¿Cómo puede entonces una persona colmada de información escucharme hablar acerca de la meditación? Eso es imposible. Primero debes vaciar tu mente, luego podré hablar contigo. La meditación es una experiencia, no puede ser explicada por medio de la palabra y solo se hace posible para aquel que se libra de su mente y sus pensamientos. El mejor modo de acercarse a lo indescriptible y eterno es aceptar que siempre se es un eterno aprendiz y un principiante. Yo creo que este cuento o este relato ya da parte de la respuesta que pide Andrea, pero si esto no fuera suficiente, yo quiero decir 2 cosas más frente a eso. Mire, lo primero es, el primer error que nosotros cometemos cuando nos acercamos a otra cultura es el error de pensar que tenemos que ir con nuestras categorías a entender esa cultura. Yo no puedo ir a una comunidad indígena y con mis categorías pensar que un ritual que ellos están haciendo es hechicería. No, ustedes son brujos. No, ¿qué están haciendo? No, haga el favor y deje de hacer eso. Entonces, el primer error que cometemos, y por eso es que caemos en las discusiones que se vuelven fundamentalistas, el primer error que cometemos es tratar de ponerle nuestras categorías a otras sociedades. Imagínense yo irme a la India y encontrarme con una gran variedad de creencias religiosas, pero tratar de imponerles la forma de ver el mundo como yo la veo. Ese es el gran primer error. Y el segundo elemento, como lo acabamos de escuchar en ese cuento, es un tema muy interesante, porque imagínense esto, una persona llega colmada de arrogancia a un lugar religioso, y ahí están toda la gente religiosa reunida, y colmada de arrogancia esa persona porque cree que sabe mucho, les grita en el templo a todos: ustedes son unos torpes, ustedes no creen, porque creen en Dios, dejen de ser bobos, no ve que la ciencia lo sabe todo. Claro, su arrogancia lo colma y él se enfrenta a un público que seguramente también va a responder. ¿Por qué? Porque
es un tipo que no ha podido, es una persona que no ha podido entender con sus categorías o con las categorías de los otros cómo hay que leer las otras realidades. Entonces yo creo que el gran peligro está cuando nosotros sentimos que tenemos el conocimiento, tenemos la verdad y que debemos imponérsela a otros. Y eso no es. La verdad, como diría Paul Ricoeur, se construye en medio del diálogo. Entonces yo creo que con eso hablamos un poco de la primera unidad y también hablamos un poco de la respuesta que pedía Andrea. Mauricio, usted toca un tema que me parece muy importante y que en el curso de pensamiento crítico también lo hemos reflexionado, y es un concepto muy polémico que es el de humildad intelectual. Y desde algunas teorías cognitivas del pensamiento crítico, la humildad es esa capacidad que uno tiene de aceptar que uno podría estar equivocado o que el otro podría tener mala razón que uno. Y precisamente en estos días que hemos estado en las discusiones de si el coronavirus es una pandemia o no, algunos científicos han sacado argumentos que no son científicos, no solamente falacias ad hominem o ataque a la persona, sino también algunos argumentos que tienen que ver es con el ego, con la falacia de autoridad o con el tema de, no, como yo soy científico, puedo decir lo que me dé la gana, solo por ser científico ya todo lo que yo diga es verdadero. Y a veces los docentes caemos en esa trampa de creer que nosotros, o por ser docentes, o por ser ateos, o por ser de izquierda o de derecha, tenemos la razón. Y por eso a veces nos hace falta un poco de humildad intelectual. Por eso, tanto lo que usted plantea desde el cuento como lo que reflexiona luego respecto a lo que preguntaba Andrea, me lleva a mí a otra cuestión que también me parece interesante que la conversemos, y es cómo en una conversación lo que más importa no es tanto la creencia, sino la asertividad que se tiene. Y en ese contexto también es importante saber que uno a veces se entiende mejor con un creyente que con otro agnóstico o con otro ateo, porque a veces el creyente dice las cosas de manera más suave o de manera humorística. Incluso hay unos sacerdotes que tienen un sentido del humor muy bueno y que dan conferencias. Y hay algunos ateos que terminan discutiendo con uno, no por la creencia, porque no la tienen, ni uno tampoco la tiene, sino que es por las formas como se comunican las ideas. Y por eso quisiera comentarle un ejemplo histórico que se me ocurre, y también por el derecho aprovecho para preguntarle a Mauricio qué piensa al respecto y también cómo se vincula eso con las unidades siguientes del curso, porque sabemos que Martin Luther King fue un pastor evangélico, pero su gran contribución fue a la política, sobre todo contra el racismo en Estados Unidos. Y Gandhi, precisamente de la India, su gran lucha fue por tratar de que en la India convivieran bien los cristianos, los hinduistas, que son bastante eclécticos, los musulmanes, pero paradójicamente a Martin Luther King lo matan por fanatismo político, porque creían que era comunista. Esa es la hipótesis que me parece más dominante. Y a Gandhi también supuestamente lo mata un fanático religioso, y no lo matan por fanatismo político, cuando Gandhi, su gran lucha había sido más política que religiosa. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Mauro qué piensa de ese tipo de paradojas y también de qué trata el curso en el sentido de la tercera unidad, porque hasta el momento me parece que las dos primeras unidades son fascinantes, y también quedo a la espera de que nos amplíe esa tercera unidad del curso y también las metodologías con las que se trabaja. Bueno, anuncio antes de todo que al final, después de hablar de las unidades y de estas preguntas que estamos comentando, daremos unas curiosidades sobre varias religiones para que también la gente se anime. Antes de ir a la pregunta de lo de Martin Luther King, Gandhi y lo de la próxima unidad, que ahí podríamos de una vez juntar pues también algo de la última, me gustaría también decir que a veces tenemos que estar también educados a la hora de encontrarnos con formas de pensar distinto.
Yo les cuento una anécdota que tuve una vez, llevé a los estudiantes de la universidad a la comunidad islámica, entonces tenía dos estudiantes, una estudiante que se negaba a ponerse un velo para poder entrar al lugar, ¿cierto? Entonces se negaba. Entonces yo le dije, no, no puedes entrar porque la clase obliga a esto. No, es que usted no me puede obligar y yo puedo entrar. Y yo le dije, no, tú no puedes entrar. Es como si tú quieres entrar entonces a un lugar donde está prohibido entrar con zapatos, pero quieres entrar con zapatos solo porque tú lo dices así. No puede ser. Entonces hubo una discusión, al fin se fue, me acusó en la universidad de que yo le quería imponer un velo islámico, cuando en realidad lo que era, yo les había dicho a los muchachos, vamos a ir a un lugar donde hay que seguir unas reglas. Quien no esté dispuesto a seguir unas reglas en ese lugar, no tiene por qué ir, no es una obligación de la clase. Hace un trabajo por fuera y ya. Y también un estudiante que, miren lo que puede ser también, diría yo, una provocación, pero también voy a utilizar el término fuerte, pero que debería ser otro. A veces la ignorancia en ese sentido, porque la pregunta podría ser otra. Si yo tengo una persona que nos va a explicar sobre una religión como el Islam, no sé si la primera pregunta de una persona tiene que ser, ¿ustedes por qué son terroristas? ¿Cierto? Cuando en ese sentido, pues no sé si es que sea el Islam terrorista, ¿cierto? Entonces ahí también vemos un poco que hay unos sesgos frente a unas formas de religión. Entonces ahí es donde hay que empezar a cambiar esa modalidad para poder pensar y entender las religiones. Nosotros no vamos a juzgar las religiones, esto no es un ejercicio de juicio. Yo no soy juez ni ninguno de nosotros. Entonces eso le corresponderá en otra medida a otras personas. En segundo momento, lo que dices, pues claramente la religión tiene una mezcla con la política, es evidente, eso no se puede negar, incluso en el curso yo lo trabajo, por darles un ejemplo, en la tercera unidad que se trabajan las religiones monoteístas, en las religiones monoteístas yo trabajo tres cosas, pues las tres religiones monoteístas más importantes, mencionamos algunas otras, pero en la conversación con las religiones mencionamos en el cristianismo la teología de la liberación, en el judaísmo el sionismo, y en el Islam todos los movimientos políticos que existen como Hamas, Hezbollah, etcétera, como movimientos armados, pero también políticos, ¿cierto? Entonces ahí se toca, pero primero se toca es la esencia de la religión y después hacia dónde va, ¿sí? Porque no es que Daesh o el Estado Islámico, como lo llamamos hoy, sea solamente terrorista y musulmán. No, no, ahí hay una historia que hay que contar antes. Incluso qué significa Daesh. Una pregunta que le deja uno abierta a los estudiantes. ¿Por qué quieren tomar Damasco? ¿Qué significa Damasco para el Islam? Entonces, eso vamos a trabajar en esa unidad vamos a trabajar esto. Perdónenme, me bajo aquí para tomar un libro del que quiero leer a continuación, porque este es el que, como estábamos hablando de elementos de introducción y elementos orientales, por eso leímos primero este texto, pero ahora, como vamos a hablar de elementos de religiones monoteístas, me voy a basar en este texto de Nasruddin, los cuentos de Nasruddin, que se cree que era un mulá sufi musulmán y que tiene unas historias muy interesantes. Quiero leer una que me llama mucho la atención para que ustedes vean esto. Miren la ironía que hay acá también en un mulá que se burla también de las tradiciones religiosas del Islam. Un regalo de Tamerlán. Con motivo de su cumpleaños, Tamerlán obsequió a cada uno de sus cortesanos una enorme caja. Cuando los consejeros y la nobleza abrieron sus regalos, encontraron cosas maravillosas, ropas cosidas con hilo de oro y adornadas con piedras preciosas. Pero a Nasruddin, que recientemente había tenido una discusión con el monarca, cuando desenvolvió su regalo, se encontró con la vieja manta con la que el monarca cubría a su burro. Compasivo, dijo Nasruddin, compasivo es mi monarca, compasivo es Alá, presencia la generosidad que tiene Tamerlán conmigo, que ha honrado a su siervo con el manto que él mismo se ha quitado de su espalda. ¿Ven la burla de Nasruddin hacia el poder? Entonces aquí yo pienso que también en ese ejercicio este cuento también muestra un poco eso. Hay religiosos que se han burlado, han cuestionado y han criticado el poder, como vos mismo lo has mencionado con algunos de ellos, pero también podríamos mencionar muchos otros, y no tendríamos que mencionar a Jesús, ni siquiera podríamos mencionar a Nasruddin como un líder del sufismo en ese sentido. Entonces, esa tercera unidad busca eso y va a tocar esos elementos claramente, y quisiera cerrar esta parte diciendo que
en esas unidades anuncio de una vez pues, el elemento metodológico para que al final nos quede el hecho de pensar las curiosidades. Aquí vamos a trabajar elementos que nos permiten entender. Yo siempre he pensado que las religiones se tienen que trabajar en una medida. Primero entender sus doctrinas, luego entender sus ritos, posteriormente entender su moral y finalmente entender cómo se relacionan con la sociedad. En esos 4 esquemas uno puede empezar a trabajar las religiones y va a entender muchas cosas. Yo se los digo por experiencia personal, en los viajes que yo he hecho, a mí me fascina llegar a los centros religiosos. Yo recorro esos centros porque me parece interesante ver los símbolos que hay ahí, qué significa, por qué está ahí. Entonces, esa es un poco la metodología y sobre todo acercándonos a curiosidades de esas religiones, como algunas de las que vamos a contar ahora al final. Mauricio, muy interesante esa forma de trabajar las diferentes religiones y también las divisiones internas que hay, porque estabas leyendo un cuento sufista y el sufismo es una de las ramas del Islam que se conoce poco y que sabemos que los sunitas y los chiitas son las ramas más conocidas del islamismo y también que a veces hay países que son mayoritariamente chiitas y tienen presidente sunita. Y también está el tema de los kurdos, que ellos no tienen propiamente una inclinación religiosa, sino que es un tema más territorial. Y por eso me parece que ese curso también se puede prestar para, como lo dice usted, unas reflexiones geopolíticas. Particularmente, me parece que a veces es difícil quedar bien con todo mundo, pero cuando se hace un trabajo de este tipo, me parece que las personas lo toman a bien y más porque uno a veces sin querer puede ofender a alguien que tenga determinada creencia religiosa. En ese sentido, también me parece muy interesante el abordaje que se da desde la psicología profunda de Jung, porque Freud con los pacientes era bastante radical, era ateo. En cambio, Jung y Lacan manejan otro tipo de tratamiento con sus pacientes. Se puede decir que un agnosticismo metodológico y no solamente para las religiones tradicionales, sino también para las religiones ancestrales. En ese sentido, también me gustaría que Mauricio nos comentara, y aprovechando que ya vamos a hablar de la cuarta unidad del curso, si se trabaja algo del totemismo o de religiones aborígenes, indígenas, de chamanes, porque también me parecen formas de religión. Y por otro lado, el tema de la cienciología, que también dicen algunos que es una religión, el asunto también de la ufología, que es otra de las religiones nuevas, y eso me parece que da para unas disertaciones muy interesantes. ¿Cómo se trabaja esos temas en el curso, Mauricio? Bueno, algunas de esas que mencionas se trabajan al inicio, sobre todo las totémicas y las tribales, en la introducción. ¿Sí? En la introducción un poco trataremos de acercarnos. Es difícil en tan poco tiempo, pues cada una de estas tradiciones o cada una de estas unidades requeriría un curso solamente, pero es un abrebocas para que la gente se anime a buscar. Hay mucho material, por ejemplo, hoy en la web. Si alguien quiere hoy, por ejemplo, aprender sobre las religiones totémicas del África, podría meterse y buscar sobre, por ejemplo, los Masái en Kenia. Bueno, entonces, esas partes que mencionas se tocan un poco en la introducción cuando se hace la diferencia, por ejemplo, antropológica de los primeros modelos o formas de religión. Entonces ahí se toca un poco. Y las otras las tocamos, la cuarta unidad es una unidad dedicada a fenómenos religiosos diversos, que incluyen fenómenos antiguos y fenómenos contemporáneos. Entonces ahí tocamos 3 cosas. Uno, religiones aborígenes, ¿sí? Es decir, podríamos decir religiones del nuevo del mundo americano, algunas tradiciones indígenas. Segundo, religiones sincréticas, entre ellas, por ejemplo, lo que uno llamaría hoy la santería, ¿sí? Esa es una mezcla interesante. Y tercero, religiones que se llaman modernas o contemporáneas, como las que mencionaba, la cienciología y otras, pero además con un punto final, que trabajamos
la idea del ateísmo visto desde dos figuras, Michel Onfray y Richard Dawkins. Con eso cierro el curso porque me gusta que la gente vea cómo después de haber hecho todo un recorrido por las religiones, pues hoy estos personajes que en ningún momento pensaron que su doctrina se podría convertir en eso, pues casi que su doctrina está convirtiendo como una nueva religión, ¿no? Incluso así como un musulmán traería pues el Corán y un judío la Torá y un cristiano la Biblia y un Hare Krishna el Bhagavad Gita, pues algunos traen es el tratado de ateología de Onfray o el espejismo de Dios de Richard Dawkins y de alguna manera pues van también mostrando sus perspectivas y me parece interesante cerrar mostrando que existen doctrinas de ese estilo. En ese sentido pues el curso es corto para tanta cosa, pero se darán unas pistas para que la gente también pueda seguir. Hoy por hoy también la escuela popular busca eso, no es llenar y atiborrar de conocimiento a la gente, sino también darles algunas ideas y resolver inquietudes que la gente puede tener y que les pueden parecer curiosas. Yo siempre le he dicho a la gente mucho, pues al menos es un consejo que yo le doy cuando viaja, les digo, miren, busquen los elementos religiosos y más si es una cultura distinta a la suya, porque eso lo va a nutrir un montón. Entonces, antes de esta reflexión final, bueno, voy a volver para cerrar con un cuento más de los cuentos de la India, y con eso, pues, digamos, podemos darle cierre a las unidades y a todo esto, y conversar sobre las conclusiones, ya decíamos, la metodología, y contar 3 curiosidades que voy a contar de las grandes religiones antes de cerrar este video. Pero entonces, escuchemos este relato muy bello. El filósofo desconcertado. Era un hombre con grandes ansias de conocimiento. Tenía una genuina necesidad de dar respuesta a las muchas preguntas que era capaz de formular, aunque no podía responderlas todas. Durante largos años había investigado en las más variadas filosofías y religiones. Había tratado de ahondar en los conceptos de la vida, la muerte, el devenir, el destino, los enigmas de la existencia, las contradicciones de la naturaleza y del ser humano, pero no conseguía resolver todos sus interrogantes. Desalentado, decidió entonces visitar un sabio para que mitigara su angustia. Señor, me siento fatigado y confuso, dijo al sabio. Nunca he estado más desanimado y triste. ¿Cuál es la razón de tu tristeza? Preguntó el sabio. Pues he dedicado toda mi vida a escrutar los fenómenos de la vida y de la muerte, y aunque he puesto todo mi esfuerzo, no consigo comprender cuál es el sentido de la vida. El sabio le dirigió una mirada compasiva y guardó silencio. En sus ojos profundos se reflejaban las aguas plateadas del río que corría frente a la casa. Colocó la mano sobre el hombro del filósofo y le dijo, quiero pedirte algo. Esta noche visita la ciudad un prestidigitador ambulante. Dará allí una función que desearía que vieras. Cuando termine, por favor, vuelve a verme. Estaré esperándote. Amanecía cuando entonces el desdichado filósofo regresó a la cabaña del sabio después de observar la función. Encontró al anciano sumido en una profunda meditación. Una paz infinita emanaba del rostro surcado de arrugas. ¿Te molesto?, preguntó el filósofo. Nunca un ser humano molesta a otro ser humano, respondió el sabio. Y bien, cuéntame, ¿qué te ha parecido la función? Presté mucha atención al que hizo la función. Es un ilusionista muy diestro. Sus juegos son asombrosos, dijo el filósofo. ¿Descubriste el truco de alguno de ellos?, preguntó el sabio. No, en absoluto, respondió el filósofo. Es increíblemente hábil. No podría saber cómo hizo todos esos trucos. La madrugada anunciaba una jornada cálida en ese remoto paraje de la India. En los labios del anciano se dibujaba una leve sonrisa. Si no eres capaz de entender los juegos de un ilusionista, ¿cómo quieres comprender los mandatos de la vida? Abandona tus especulaciones, deja de perderte en los laberintos de la mente y empieza a meditar. Emprende el camino que te llevará a fundirte con tu verdadero ser. Mira hacia adentro y allí tal vez encuentres lo que buscas. Mauricio, muchas gracias por compartir esta serie de reflexiones y me gustó mucho también lo que dijiste sobre la parte final del curso, cuando citas la obra de Michel Onfray sobre el Tratado de Ateología y también el pensamiento de Richard Dawkins, que es uno de los que más ve uno en YouTube debatiendo con teólogos y con cristianos, entre otros, porque
lo que nos enseña Onfray es otra forma investigativa del ateísmo, porque si bien es cierto, uno lee La puta de Babilonia de Fernando Vallejo, es un ateísmo que tiene investigación, pero que se centra mucho en los adjetivos, mientras que Michel Onfray se centra más en la investigación rigurosa. Y cuando uno lee a Fernando Vallejo, uno nota odio. Cuando uno lee a Michel Onfray, uno nota algo de ateísmo o mucho ateísmo, pero sin odio. Y puede que los dos tengan gran capacidad investigativa, pero me parece que cuando uno lee a Onfray encuentra un ateísmo más académico, más inteligente, retóricamente más convincente. Así que antes de pasar a las curiosidades, me gustaría que vos nos dieras tu punto de vista sobre esas dos formas de ateísmo diferentes, porque ambas me parece que son ricas desde el contenido, pero desde la forma me parece que Onfray y Richard Dawkins me parece que tienen el liderazgo. Bueno, yo creo que ahí habría que mirar un poco ya el asunto. Yo creo que ya lo dijiste un poco y en la clase tratamos de acercarnos al Tratado de la Teología como un referente filosófico, ¿cierto? Y con fundamentación histórica, ¿sí? De alguna manera, pues, asociando lo que él muy bien en su Tratado de Teología va haciendo al analizar en cada capítulo las distintas religiones y mostrando también incluso una crítica no solo al fenómeno, sino a la estructura religiosa. Es decir, casi podríamos decir que es como cuando uno habla del anárquico que quiere tumbar el gobierno, pues este es como una anarquía religiosa, ¿no? Entonces ese es el caso para mí de Onfray. Mientras que el de Dawkins es un tipo más asociado a la biología, ¿no? Donde está siempre la famosa idea y que me parece muy interesante. En Inglaterra hay una universidad que trabaja una cosa que es muy interesante, se llama la neuroteología. Y en esa idea, yo quiero cerrar con eso del ateísmo contando esto. Miren, ¿cuál es la pregunta que se hacen en este estudio de la neuroteología? Cuando empiezan a analizar a las personas religiosas, las no religiosas, llegan a una conclusión y es tal vez lo que Dawkins también se pregunta. ¿Fue Dios el que inventó el cerebro o son las conexiones del cerebro las que inventan la idea de Dios? ¿Sí? Entonces ahí yo creo que hay una pregunta interesante. Yo los invito a leer El espejismo de Dios, que es un texto muy interesante de Dawkins, y ahí pues podríamos todos, pues hay que releer ese texto, encontrar algunas cosas maravillosas. Sí, Mauricio, esa pregunta está muy interesante y también porque este tema me parece de bastante actualidad y también me quedé con las ganas que nos hicieras un comentario sobre el ateísmo de Fernando Vallejo, porque es un ateísmo que me parece comparable con un ateísmo como el soviético también. Y se me olvidó también preguntarte por algo que también lo considero una religión, que es el satanismo, que existe el satanismo lavellano, el satanismo de Aleister Crowley, y también existe el anticristianismo, que no necesariamente es satanista. En el curso se trabaja algo del satanismo o de esas otras doctrinas que en mi opinión también pueden llegar a ser religión, más allá del que es satanismo lavellano, me parece que es otra forma del ateísmo también, porque ellos no tienen una deidad. Incluso en Estados Unidos está la iglesia de Satán, en donde han expulsado a algunos sujetos, entonces dicen que es que son tan malos que hasta los echan de la iglesia de Satán. ¿Qué piensa Mauro de ese tipo de doctrinas? Pues bueno, lo primero es que hay que hacer una diferencia, creo yo, entre los conceptos de religión, doctrina y creencia, ¿cierto? Eso un poco también en el inicio del curso se trabaja, porque hay muchas que son más creencias populares, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros utilizáramos el juego de este personaje, el Gauchito Gil en Argentina, que es un santo popular, ¿sí? Entonces existe una creencia hacia el santo popular del Gauchito Gil, o por ejemplo aquí en Venezuela, el médico este que hace las operaciones, que ahora se me va el nombre, de alguna manera, pues son figuras en las que hay una creencia popular, ¿sí o no? Distinta a una concepción ya religiosa, porque la religión tiene una estructura, ¿sí? Tiene una jerarquía, tiene un orden doctrinal, tiene unos ritos, lo otro no. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, habría que hacer una primera diferencia. Y lo otro, creería yo, que son más creencias que hay que entender a partir de
de ser contestatarias a, porque en realidad, por ejemplo, doctrinas como las que denominas como el satanismo son más doctrinas contestatarias que propiamente religiones, porque no están fundadas propiamente bajo una estructura de doctrina, de ritos, no, son doctrinas contestatarias y se enfrentan a, incluso pues algunas caen en la situación de la violencia, ¿no? Que como lo sabemos. Entonces, esa diferencia se hace y también se hace en el curso. Bueno, con lo de Vallejo, pues yo voy a decir lo que decía Pablo Montoya, ¿no? Que el género literario de Vallejo en los últimos años es la cantaleta. Mauro, pues de hecho el satanismo fue uno de los fenómenos que yo investigué en mi trabajo de grado para ser historiador de la Nacional y yo encontré con que hay diferentes tipos de satanismo. Hay un satanismo que sí es ritualista. Me parece que Aleister Crowley sí se acerca a una religión, pero Anton Sandor Lavey sí me parece que se acerca más a lo que usted llama contestatario o a una filosofía atea. En ese sentido, la última pregunta que quiero hacerle antes de que pasemos al tema de las curiosidades y a las invitaciones finales es, en varias ocasiones hemos hablado del tema del budismo, que es una de las doctrinas que me parece más interesante y más porque alguna vez vos dijiste que el budismo para vos era una filosofía atea, en tanto que Buda no es una deidad, sino que es simplemente un profeta y el nirvana no es precisamente un paraíso, un cielo, un Valhalla o un Ragnarok. Mauricio, ¿cómo trata el tema del budismo? Y si es una filosofía atea, ¿cómo hace para incluirlo en el curso de historias de religiones del mundo? Bueno, es un tema bastante complejo. Yo lo tomo como una religión, es lo que pasa también como con el confucianismo, ¿no? Tú abres un documento de religiones del mundo y te aparece el confucianismo como religión y en realidad el confucianismo es una doctrina moral y política, mayoritariamente hablando. Entonces con el budismo pasa algo. El budismo originario, el que es el budismo Theravada, el que creó Siddhartha Gautama y que el que solamente queda hoy puramente ubicado en el Phuket, en Tailandia, ese budismo, el más puro, está allá. Y ese fue el que fundó Siddhartha como una doctrina filosófica. Siddhartha, por eso se llama Siddhartha. Lo que él hizo fue llegar a ser el primer Buda y ser el ejemplo para que otros llegaran también a ser Budas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Luego el budismo, cuando sale de allí, no, porque nace en Katmandú, pero el puro quedó allí, en Tailandia. En Katmandú es lo que hoy es Nepal y parte con la India. Algo de eso también contamos en el curso. Pero ¿qué pasa? Cuando sale se empieza a mezclar con otras doctrinas. Entonces usted puede ir hoy a partes del mundo donde ve el budismo y el budismo ya está mezclado. Entonces hay budismo zen, hay budismo Theravada, hay budismo Mahayana, hay budismo tántrico, hay budismo mezclado con tradiciones chinas y ahí ya sí empiezan a jugar temas religiosos. ¿Cierto? Porque ya ahí empiezan a tener temas doctrinales, incluso ya hay un panteón en algunas figuras, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen. El budismo es muy complejo. Yo siento que el budismo puede entrar a pensarse como una doctrina religiosa en el sentido en todas estas mezclas que ha tenido, pero originalmente fue pensado como una ruptura con el hinduismo, y el mismo Siddhartha lo decía, pero era una doctrina de liberación, ¿cierto? Una doctrina de parar el ciclo de las reencarnaciones. Hay unas interpretaciones muy interesantes y en el curso lo discutimos. Yo lo trabajo y lo miramos como religión, pero también le cuento a los muchachos lo que eso significa. Así como cuando les hablo del confucianismo, les digo, mire, hay templos a Confucio. Usted puede ir a China y en Beijing puede encontrar un templo a Confucio y gente allá haciendo ejercicios con el I Ching y hablando pues como si Confucio fuera un dios. Y otras personas, como en mi caso, que consideramos que Confucio es un pensador que mucho antes que los griegos dio tradiciones políticas, filosóficas y morales al mundo. Y no diría yo pues que los griegos lo copiaron, pero que hay muchas similitudes en muchas de las cosas que Confucio ya planteó. Mauro, y no me quiero ir sin hacer un breve comentario sobre el taoísmo, porque me parece que cada vez aparece una duda nueva. A mí se Por me eso fue hay muy que, por eso hay claro que, entrar, hay que entrar al curso, hay que entrar al curso para. eso, pero sí quiero hacer un breve comentario sobre el Tao, porque me parece que si el budismo me parece interesante, el Tao sí que es cierto, y más porque vos y yo hemos hablado de ese texto, el Tao Te Ching de Lao Tse, en donde me parece que hay un Tao primigenio, pero luego en el siglo primero, cuando hay una serie de gnósticos,
Me parece que el Tao se convierte también en algo sincrético y el taoísmo que llega a Colombia, que llega en el marco de un conflicto con los católicos y que hay varios libros sobre ese tema. Y de hecho, pues en el curso de pensamiento crítico estuvimos analizando cómo se dio una persecución en contra de los taoístas en Colombia por parte de unas comunidades católicas y de unas autoridades municipales también. Me parece que es muy interesante ver, por ejemplo, esas evoluciones que hay del Tao desde la época de Lao Tse, que es mucho antes de Cristo, la época cuando los gnósticos se lo reapropian, y también cómo llega a Colombia, cómo crean, por ejemplo, el castesacro, ese dialecto que es una modificación del castellano, y por eso mismo, no sé si tengas algún comentario sobre el Tao, y también por ahí derecho para que nos compartas las curiosidades que te parecen más llamativas de las religiones sobre las que versa el curso. Bueno, del Tao habría mucho que decir, pero no voy a comentar ahora nada por temas de tiempo, pero eh, también es una invitación. Miren, el término, incluso las traducciones, por eso es lo complejo. La gente dice, ¿qué es el Tao? Entonces algunos lo definen como camino. Un taoísta, yo tuve la oportunidad de estar en Tailandia y conocí budistas Theravada y conocí taoístas. Y le pregunté a un taoísta que qué significaba el Tao y me dijo algo muy bello que para mí siempre es un recuerdo. Me dijo, si usted busca comprenderlo, ya no entendió nada. ¿Qué respuesta? O sea, ¿qué es el Tao? Si usted busca comprenderlo, ya no entendió nada, porque en realidad es un misterio. Y ese es el misterio que se busca, ¿no? Por eso yo les decía al principio que en ese sentido, pues cada una de las religiones es un viaje. Los tres curiosidades que quiero compartir son simples pero profundas. ¿En qué sentido? Yo tengo una sentencia, pues sentencia, no sé si sentencia, una frase que vengo acuñando hace días para algo que quiero hacer también y que tenía que ver algo de lo que decíamos ayer, ¿no? Los nombres, la importancia de los nombres. Entonces, yo quiero, antes de de decir las curiosidades, decir esto. ¿Quieres conocer el mundo? Comienza primero por conocer los significados que el mundo te brinda. Primera curiosidad, ¿qué significa la palabra musulmán? La palabra musulmán viene del árabe muslim, que significa el que se somete, el que se acoge o el que se rebaja. Por eso el primer muslim o el primer musulmán es Mahoma, porque es el primero que acepta, el primero que se rebaja y el primero que se somete a la doctrina. Por eso ahí la palabra muslim significa el que se acoge, el que acepta. ¿Sí? Ya después les cuento qué significa la palabra islam. Segunda palabra, ¿qué significa la palabra judío? ¿Por qué a los judíos les llaman judíos? ¿Sí? Los judíos tienen una historia muy curiosa y es porque los nombres han venido de mucho tiempo atrás. Se les ha llamado semitas por Sem, el hijo de Noé. Se les ha llamado hebreos por su lengua. Se les llamó Israel por el cambio de nombre que Dios hizo con Jacob al convertirlo él en el padre de las 12 tribus de Israel. Pero una de esas tribus de Israel fue Judá y fue una de las tribus que quedó después de todas las situaciones que vivió el pueblo y una de las únicas tribus que volvió en mayoría. Por eso cuando retornaron del exilio les empezaron a decir que ellos quiénes eran y ellos decían pertenecemos a la tribu de Judá y en esa medida se empezó a convertir una referencia y hoy en Israel usted dice que la religión es el judaísmo, pero el gentilicio para llamar a una persona que vive en Israel es israelita, porque no todos los que viven en Israel son judíos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la palabra judío viene de Judá, de una de las tribus. Curiosidad tercera, Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Por ende, no podía ser ni un sacerdote porque no pertenecía a la tribu de Leví, sino que pertenecía a otra tribu. Y ahí pues vendrá ya después a entender muchas cosas, porque después veremos, por ejemplo, qué significa la palabra Cristo, qué significan, por ejemplo, otros conceptos en las herejías, ¿no? Que muchos de esos. Entonces yo pienso que esto va a ser como un vademecum, este ejercicio va a ser como una especie de diccionario donde vamos a dar unas pistas, vamos a tratar de definir algunas cosas para que la gente que quiera participar en este curso se lleve ideas sobre las religiones, quiera ampliarlas y a partir de ahí, pues, digamos, vamos a dar pinceladas. Hablar de una religión, les digo, mire, hay cursos completos de la religión egipcia, pues, hay cursos completos de la religión romana, de las religiones romanas, hay cursos completos del cristianismo, entonces será imposible abarcarlo todo
en unas 12 sesiones que esperamos, perdón, unas 20 sesiones que esperamos tener de este curso, pero iremos acercándonos a cosas que pueden ser interesantes y que pueden ser un abrebocas. Esto es ese ejercicio y bueno, esperemos que la gente se anime. Todavía no tenemos fecha de inicio, pero les iremos comentando para ver qué día lo podemos hacer y así se empiece a animar la gente. Mauricio, antes de terminar, quiero compartir 3 comentarios que nos ha llegado de la gente aquí en Facebook. Claudia nos dice que le parece muy interesante conocer sobre religiones para ampliar el conocimiento y no se trata de dogmas. Y el amigo Néstor Restrepo Jiménez, a quien le mandamos un saludo y un abrazo, nos hace 2 comentarios. Primero dice, buenas noches, ¿qué opinan de la iglesia maradoniana? Y después dice un apunte que dice, José Gregorio Hernández es el médico venezolano que dice Mauro. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante. Voy a dar mi opinión sobre la iglesia maradoniana. Me parece que entra en ese marco de indefinición. Tiene algunos elementos porque hay una deidad que es Maradona, hay una iglesia, hay un ritual, pero teniendo en cuenta lo que decía ahorita Mauricio, me parece que sí le falta mucho para hacer una religión convencional como las que conocemos. Y también me gustaría conocer qué opina Mauricio de la pregunta de Néstor sobre la iglesia maradoniana y también aprovechar pues para que Mauricio nos comparta su mensaje final. Bueno, Néstor, gracias, un saludo hermano, gracias por acordarme lo de José Gregorio Hernández, el médico venezolano que decíamos eso ahorita. Yo pienso que es parecido a lo que estábamos diciendo ahora, es una creencia, o sea, es una creencia de que entonces empiezan a decir, incluso a veces se vuelve como un juego, ¿no? Es como si uno entrara a un grupo y en ese grupo hay unas claves, unos símbolos que hay que tener. Entonces esa creencia se convierte más en una, no, yo no le diría iglesia, porque el término iglesia, ellos lo han puesto como iglesia para darle como ese nombre institucional, pero en realidad podría ser una creencia, ¿cierto? Parecido a lo que pasa con las doctrinas de políticas, ¿no? El chavismo, los sismos, que siempre están ahí, ¿cierto? Imagínense, por ejemplo, que surgiera una idea de convertir a Mussolini, pues, o como pasa en este país, no quiero nombrar a nadie, para que lo quieren convertir en un dios. Entonces, no sé si vamos a tener después la iglesia del innombrable. Entonces, ese tipo de cosas se convierten más en creencias que en doctrinas religiosas, ¿no? Yo no creería que son religiones, pero son formas interesantes de ver. Mire, cierro con esto. Hace poco terminé de leer un libro del filósofo surcoreano que se llama, digamos, como la desaparición de los ritos. Y eso me parece muy interesante porque lo que él está diciendo es que una de las cosas que hacen los ritos es cohesionar, pero los ritos crean un lenguaje, perdón, crean una comunidad sin lenguaje, ¿sí? Sin necesidad de tener un lenguaje que los cohesione totalmente, porque yo puedo tener mi religión y usted también ser del mismo mío y no tenemos que tener ninguna comunicación, hay otras cosas que nos comunican. Él está diciendo que hoy esos rituales se están perdiendo todos debido al mercado, debido a otras cosas. Entonces me parece muy interesante eso y la gente, mire, termino con esta idea para lo que dice Néstor. Siento que cuando la gente se ha agotado de las instituciones oficiales, como la Iglesia Católica o el Islam, entonces, ¿qué hace? Crea otras, ¿cierto? Entonces, me agoté de esta, qué pereza, entonces creemos la cienciología. No, me agoté de esta, creemos entonces la iglesia maradoniana. Entonces, como hay un agotamiento de las instituciones, se busca crear otras nuevas. Y eso pasa, eso pues un antropólogo lo podrá explicar mucho mejor que yo. Y bueno, y mi mensaje final es que, bueno, no, pues gracias Wilmer por este espacio nuevamente, como el de ayer. Gracias a los que estuvieron conectados, nos escucharon, gracias a los que verán luego este video y se animarán pues a no solamente a replicarlo, sino también a preguntar. Y que bueno, cuando abramos este curso, pues ojalá haya mucha gente inquieta y también gente para compartir ideas, ¿no? Porque como decíamos con el de ayer, esto no va a ser un curso pues dogmático, esto aquí no va a venir yo pues a imponer la norma y a decir esto es así, sino que yo daré unas ideas durante la horita que tengamos de encuentro y al final solicitaremos que la gente hable, comente, muestre sus cosas, sus desavenencias con lo que se dijo, etcétera. Sí, la idea es ir armando los cursos para que casi todos empiecen en agosto, porque julio ha sido un mes de fogueo, porque por ahora hemos presentado el curso de género los lunes, el de biopolítica, el martes el de toponimias e historia de Colombia, el miércoles el de la vida pública de Uribe, precisamente la nueva religión que nacerá en Colombia o que ya nació, porque me parece que es más una religión que una ideología política. El jueves
vamos a ver si seguimos con el de literatura y también me gustaría que ahí hiciéramos algo de cuentos cortos con Mauricio en ese curso de literatura de los jueves. Los viernes va a seguir siendo el de conflicto armado y procesos de paz en Colombia y en el mundo. Y por último, me parece que los sábados podría ser el día de religiones del mundo o ya Mauricio también nos compartirá sus horarios y los domingos me parece que hay que abrir cursos de fútbol, porque me parece que nuestro deporte también merece ser estudiado académicamente y merece ser producto de la práctica pedagógica. Aunque Wilmer, una cosita que te digo ahí sobre el domingo que puede ser muy interesante, no necesariamente puede ser un curso de fútbol, puede ser un curso de los deportes, Sí, ¿sí? también. Pensar, por ejemplo, los deportes olímpicos, cosas así. Yo puedo sugerir un profe al que podemos invitar algún día a que nos dé una charla sobre la historia de los Juegos Olímpicos, que él ha trabajado mucho ese tema y me parece que es muy interesante porque amplía el horizonte de comprensión. Miren, por ejemplo, qué interesante, pues no va a decir aquí pues que pues todos son deportes, pero no sé, pero qué interesante poder estudiar y entender el tema de por qué unos deportes son olímpicos y otros no, que implica, por ejemplo, también esas ramas deportivas en algunos países. Y yo sé que él nos puede dar una visión muy interesante. El básquet, por ejemplo, es un juego riquísimo. Entonces yo pensaría que los domingos muy bacano que fuera no solo fútbol. Claro que podemos hablar de fútbol, pero también hablemos de otros deportes que pueden ser también muy bacanos. Y seguramente hay mucha gente que sabe de esos deportes, nos puede ampliar y seguramente hay mucha gente que también está interesada hasta en el voleibol. Muy bueno. Sí, de hecho hay gente que también puede hablarnos de algunos deportes extremos y otras cosas. Sí, si hay un profesor que está dispuesto a entrar en el proyecto y tiene un curso de basquetbol o de historia del tenis o de cualquier deporte similar, es bienvenido. O como dice el gran filósofo español Sergio Ramos, si alguien sabe un curso de baloncesto o también de basquetbol, bienvenido. O si alguien sabe un curso de fútbol o de soccer también. Bueno, Mauricio, hombre, gracias de nuevo por hacer parte del proyecto de Universidad Nómada, por traer esos cursos tan interesantes. Estaremos atentos a sus horarios, a sus fechas. Igual por los grupos de WhatsApp. Le sugiero a la gente que vaya creando cursos, que vayan creando su grupo de WhatsApp para que cada curso tenga sus espacios, sus plataformas. Así que cuando Mauricio quiera, puede crear el grupo de WhatsApp de Religiones del Mundo. Muchas gracias a la gente que estuvo conectada. Les deseamos una feliz noche. Mauricio, un abrazo y estamos en Muchas contacto. gracias. Perfecto. Chao. Bueno, chao. Chao, que estén muy bien. Chao. Una feliz noche para todos. Gracias por la sintonía. Voy a pegarlo en el muro para que lo vean ahí en repetición quienes llegaron tarde.